Bien, pues ya estamos de vuelta y hace unas semanas comenzábamos a abordar un tema. En este caso fue en la mesa política un jueves. Hoy es charla cultural en general, y este tema está relacionado con, en ese momento cuando hablábamos de política, con la infinidad de protestas que había alrededor de la coronación de Felipe VI al ser designado rey de España. Y el tema, bueno, pues era el tema de la monarquía, ¿no? Como delante de aún una corona ya suficientemente desprestigiada por escándalos, por incluso casos de peculado, eh, desviación de fondos, en fin, una serie de dilapidación de recursos. Era en sí mismo un tema interesante, pero también lo abordamos de una manera, la verdad, muy lateral, porque también había otro tema interesante entonces. Era hay una polémica entre Andrés Manuel López Obrador y Julio Astillero, Julio Hernández López. Pero esta vez queremos platicar un poco más, concentrarnos más allá de en sí mismo el personaje de Felipe VI, hacer una especie de contexto de lo que significa en alguna medida la monarquía en España y por qué razón es que sigue teniendo tal nivel de aceptación aún en nuestros días una figura como la de el rey en un país como España, que ha pasado por un periodo de dictadura enorme después de Franco, y aún así la democracia que aparentaba empezar a crecer y a desafanarse, incluso hasta de figuras como estas, pues dado a las protestas, pues todavía sigue teniendo un enorme respaldo, una figura monárquica, ¿no? Entonces se nos ocurrió que puede ser una buena idea el tema. Y me gustaría comenzar un poco con ese análisis de cómo se plantea una monarquía, aparentemente en España, cuando dicen ellos que es una monarquía parlamentaria, que quiere decir que tiene visos democráticos, y sin embargo no deja de ser, pues, bueno, pues lo que se conoce como no es una monarquía absolutista, definitivamente eso no, pero sí una monarquía constitucional en el sentido de que sigue siendo hereditaria y vitalicia. No hay manera de que exista otra dinastía distinta que la familia Borbón, bueno, la dinastía Borbona. Y esto, bueno, pues evidentemente tiene altos niveles de repercusión, que incluso lleva muchísimo tiempo en el poder, digamos, monárquico, salvo con la irrupción de la dictadura de Franco explícitamente. Digo, quizás otras más, pero esta es la más evidente, ¿no? A mí me gustaría también recordar que incluso las dos periodos que hubo de la República en España tuvieron un origen también entre las disputas políticas, pues también en la misma, vamos, bagaje o en la misma circunstancia de la, de la sociedad monárquica, que a final de cuentas no es vamos, no es el pueblo el que llega y instaura la República Española, sino que en realidad lo que sucede es que pues hubo un periodo en el que se dividieron los burgueses o las personas más apoderadas en dos bandos, ¿no? El afrancesado, que era evidentemente el que estaba mucho más influenciado por la Revolución Francesa, el pensamiento de los franceses como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, bueno, pues los mismos que influyeron para que se realizara la Revolución Francesa, y el bando, pues, que era el conservador, que apoyaba, en este caso, a Felipe. Los afrancesados apoyaban a José I y los otros a Felipe VII. Y de esta polémica, bueno, de este primer enfrentamiento, digamos, dicho de una manera muy resumida, desde luego que es algo complejísimo, pues es que empieza a gestarse un movimiento liberal en España, y luego surge la República Española. Lo menciono acaso porque en muchas ocasiones se tiene la idea de que la República en España es
completamente autónoma, independiente, que está desde abajo, y quizás no es una visión tan apropiada. Incluso yo insistiría en que parte de ello, sin menospreciar desde luego lo que significa y el gran valor que ha tenido en el avance democrático de España, el republicanismo español, política, sociológicamente hablando, hay una enorme veta de conservadurismo en España, en donde en efecto la corona, más allá de ser un aparato monárquico de control y de poder religioso, político, etcétera, también significa un aspecto simbólico de mucho valor para la sociedad española en general. No sé, quizás aquí podríamos hacer una pausa para si hay algún comentario, Marta. Mm, a ver, creo que no, Raúl, pero eh, además, ahora que lo mencionas, bueno, lo que diste esta introducción en esta charla, Raúl, um, se habla mucho de que del atraso de los españoles que viven en el siglo, en otros siglos, no en el XXI. Pero se olvida también que hay otras monarquías en Europa de países pues que consideran muchos muy avanzados en países nórdicos, en Holanda también creo que también hay monarquía, ¿no, Raúl? Es correcto, sí, sí, y Sí, bueno, en Inglaterra también, bueno, Inglaterra, el pero Reino Unido, sí. sí, los países nórdicos y bueno, ahí no hay no se les puede acusar de atrasados. Entonces, yo creo que sí habrá que hacer un análisis más profundo al respecto, bueno, dentro de de nuestras posibilidades, no somos expertos, pero el simple hecho de decir abajo la monarquía, queremos democracia, en alguna parte leí que un intelectual español, Pascual Serrano, decía, bueno, es que entre que puedan cambiarse cada cierto tiempo a gente como Aznar, a alguien que esté vitaliciamente, pues prefiero que esté Aznar. Otros señalan, bueno, esas son las únicas opciones. Y por otro lado vemos bueno, qué mejor ejemplo que nuestro país, ¿no? Que pues sí, cambiará cada 6 años, pero el sistema es el mismo, los beneficiarios son los mismos, en Estados Unidos igual, entonces creo que es necesario ver los, lo, los elementos, los aspectos que hagan realmente, establezcan realmente una diferencia entre estos regímenes, pero que de verdad signifique una opción de verdad democrática, no nada más abajo la monarquía y ya porque están atrasados y como estos privilegios, cuando en todos los países los privilegios para la casta política, la burocracia dorada, para los millones, y no, bueno, que ellos son los, eh, los que protegen los intereses de los que están todavía más arriba de esa otra casta económica. Pero bueno, eso sucede en otras partes y como te digo, en muchos países nórdicos donde sí también hay un ejercicio democrático un poquito más consolidado que en otros países donde no hay monarquía, en eso sí las hay, Raúl. Sí, de hecho, en realidad justo eso es a lo que me refiero, con que muchas veces el papel de estas monarquías, digamos, modernas, con este viso moderno, pues juegan un papel efectivamente simbólico. Es evidente que después de la Revolución Francesa fue ya muy difícil volver a instaurar esta idea del derecho divino que tenían los monarcas, y esto hizo en realidad un verdadero cambio porque el hecho de hacer, digamos, esta figura ya, una figura más bien de corte pues civil que de corte divino, lo alejó de muchísimos tabús, de muchísimas representaciones simbólicas, digamos, en el imaginario simbólico de las personas, que permitió, bueno, pues, reintegrarlo desde otra perspectiva a la vida social. Ahora, de cualquier manera, siguen velando por instituciones y por intereses muy concretos. El problema viene más bien cuando sucede lo que estabas comentando hace un rato. No importa qué tipo de régimen político tenga un Estado,
si permanentemente va a seguir utilizando los mismos recursos para seguir controlando todos los recursos económicos del país y sobre todo controlando sin fugas todo tipo de poder y gobierno político. Es decir, en la medida en la que no hay un ejercicio de deliberación a nivel popular, en esta medida pues, se cancela la posibilidad de avance en cualquier tipo de régimen que se decida. El problema no es la corona en sí misma. Es muy simpático porque se olvida, bueno, no es que se olvide, lo que pasa es que se desconsideran luego muchos aspectos o procesos, digamos, ni siquiera tan lejanos, ¿no? Cuando Franco, por ejemplo, hace que Juan Carlos tome el poder, es verdaderamente una estrategia de enmienda y lo hace bajo la idea, evidentemente, de pues, que está ya completamente debilitada la dictadura. Entonces, él había tenido una separación completa antes de tomar esta decisión con el papá de Juan Carlos y de pronto lo asume, pues, no recuerdo muy bien el año, pero me parece que por ahí de 1969 o algo así, como que se reconcilia un poco con esta idea, pero no con el padre, nunca con el padre, ¿no? Y no obstante, hace que Juan Carlos le jure fidelidad al movimiento nacional, es decir, al movimiento fascista de Franco, y que, bueno, pues no sé si estas sean coincidencias o no coincidencias, pero que se ve minado definitivamente con la muerte de quien en ese momento fue presidente designado por Franco, por Carrero Blanco, y le permite, digamos, a Juan Carlos hacer una jugada maestra para declararse, y lo expongo de esta manera, pues porque pues puede haber toda una cantidad de movimientos de pieza de ajedrez ahí muy bien calculados, pues para salir completamente, como ha salido hasta hace no muchos años, que verdaderamente ya están sumidos, la corona española está sumida en una cantidad de escándalos enormes de todo tipo, ¿no? Jurídicos, financieros, etcétera, pero le funcionó durante mucho tiempo hacer como esa figura de transición al lado de una figura también sumamente relevante, desde mi perspectiva, impulsada, pues no solamente por él, sino por, en ese momento, las Cortes, Adolfo Suárez, ¿no? Entonces, pareciera ser que entre ellos dos le dieron pie a esta enorme figura que constituyó ya los años posteriores lo que ahora viene a ser la corona. Todo ese capital que habían podido acumular y que hubieran podido utilizar para instaurar verdaderamente un régimen democrático que se logró a medias desde mi perspectiva en España, digo, si no, no supongo que estuviera ahí alguien como Rajoy ahora, pues lo dilapidaron en pocos años. Tardó muchísimo, por ejemplo, en salir de la presidencia presidente socialista, se me olvida su nombre, Felipe González, exactamente, tardó mucho tiempo en salir. Luego quien llega después de él, bueno, pues José María Aznar. Es decir, muy probablemente las personas que estén escuchando ahora esto, pues pensarán que son opiniones muy personales y que pues se está comprendiendo de una manera muy sesgada el proceso español, sobre todo los españoles, a quienes pues, evidentemente la opinión les acredita, quienes viven allá, pero desde mi perspectiva, este proceso que verdaderamente pudo haber funcionado después de la llegada de Felipe González, se vino abajo cuando económica y políticamente se siguieron los mismos procesos, digamos, que se ha seguido en todos los países del mundo y que es seguir los dictados de capital, ¿no? En fin, pues es, no sé, Así es, Raúl. Bueno, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, algunos comentarios, creo que es bueno leer algunos comentarios de gente que está en el chat, como Vampire Cruz 1, que lo saludo con mucho afecto, que siempre está aquí con nosotros, que dice, las garrapatas borbónicas viviendo como parásitos en España desde el siglo XVIII, pero también al mismo tiempo dice, ¿quién goza de mayores privilegios, los borbones en España o los planistas en México? Como estamos manifestando esta cuestión, ¿no, Raúl? Y bueno, como siempre supongo que es muy elevado para mí lo que dice Raguna Buroech, que también los saludo, porque no lo entiendo muy bien. Parece que a España les hace un
el PRO contra la monarquía. No sé qué sea eso, perdón, si puede abundar al respecto, porque no sé. Y bueno, por otro lado es también interesante que, bueno, en varios artículos hay en España muy enojados porque los intelectuales y bueno, algunos intelectuales, gente como, bueno, escritores como Cercas, como Javier Marías, pues, cómo se vuelcan en elogios hacia Felipe, no, ni siquiera hacia Felipe, hacia Juan Carlos, su papá, ¿no? Y diciendo que sin él no habría habido democracia, haciendo todo, le justifica a Juan Carlos de Borbón todos sus escándalos, desde la corrupción familiar a la matanza de elefantes. Entonces, bueno, pero vemos que esos vicios los tenemos también aquí, cuántos intelectuales y en todas partes, ¿no? De este tipo de intelectuales orgánicos que ayudan a perpetuar el sistema, están en todas partes. Y por otro lado, pues bueno, no es posible negar que sí, ya hay movimientos cada vez más intensos para que se termine con la monarquía en España, en Inglaterra, pero también no es posible negar que tienen un gran apoyo popular, de verdad un gran apoyo, como en su momento pues lo tuvieron Hitler, aunque no nos guste aquí, si no es un gran apoyo, sí tienen a sus seguidores el PRI, por más que haya hecho lo que haya hecho. Y en otras partes, en los países nórdicos, como señalan algunos, o en Holanda, pues ellos no siguen con su proceso democrático, abriendo sus espacios dentro de lo que pueden, pero bueno, dentro de lo que pueden, dentro de la dictadura del capital, ¿no? Que eso rige en todo el mundo. Pero ahí no hay realmente ningún movimiento fuerte en contra de la monarquía, Raúl. Y fíjate que ahora que estaba revisando este comentario que nos hacen, entiendo que se refiere a un asunto de un programa de contrainteligencia que regularmente son implementados por agencias de inteligencia, pues en general, bueno, entiendo yo que norteamericanas, pudieran ser de otras partes del mundo. Yo no creo que sea el caso de esto. Pienso más bien, no quisiera yo hacer este desbalance de comparar, no porque no pueda hacerse, pero este desbalance de comparar, por ejemplo, la monarquía o incluso episodios del franquismo, puede ser más todavía, pero con totalitarismos como el nacionalsocialismo nazi, eso, ¿no? Lo que quisiera más bien es justo recuperar esto que decías hace un rato. Es decir, la corona española se sabe simbólica. Es decir, tan es así que en el discurso de este señor Felipe VI lo argumenta como primera instancia, saluda en diferentes lenguas, en este caso en gallego, en catalán, en éuscara y evidentemente en español, y entonces dice que tiene fe en la unidad de España a través de la consideración de la corona como un símbolo. Es decir, ellos están conscientes perfectamente de eso. ¿Por qué menciono que no me parece que esto sea posible? Por dos razones. La primera de ellas es porque el apoyo que tiene todavía la corona se debe justamente a todos esos aspectos históricos, sociales, y sobre todo de tradición que conjuga, y no están únicamente apostados del lado de una dictadura, de una monarquía o de un conservadurismo. También hay muchos republicanos, insistía yo hace un rato en eso, cuyo origen, bueno, recupera muchas de estas tradiciones. Y lo segundo es porque yo creo que más bien los intereses de todos estos aparatos de inteligencia son que prevalezcan este tipo de mecanismos de control como el de la corona española. Es decir, en lo más mínimo dudaría que les conviene a la perfección seguir sosteniendo este órgano simbólico que ha representado una excelente forma de control social, política, económica, etcétera. Exacto, y una perpetuación como señalas, de este sistema, y además, bueno, en España, en Inglaterra, que también permite por sí misma, aparte de perpetuar ese sistema del capital, seguir obteniendo ganancias millonarias con las revistas, los recuerdos, los escándalos, los periódicos que se venden, y pues es todo un negocio redondo por donde se vea, ¿no, Raúl? Pues sí, efectivamente, un negocio redondo. Pues creo que hoy nos extendimos un poquito de más en el tema. Me parece que estamos
Bueno, perdón. Sí, No, sí, todavía tenemos un poco de tiempo, sí, pero bueno, creo que ya abarcamos, pues bueno, un poquito más los aspectos de la monarquía que dejamos inconclusos la vez pasada, como bien señalaste, y bueno, tal vez tengamos después tiempo y tal vez analizar las otras monarquías, que sí sería interesante, ¿no, Raúl? Las monarquías de los países nórdicos, ver qué pasa allá, por qué no hay todo un despliegue, cómo se comportan, por qué no hay un despliegue en contra de ellos, si por otro lado hay un contrapeso en los avances democráticos, sería interesante, ¿no crees? sí, claro que sí, y seguro que podríamos hacerlo, desde luego que sí. Pues Pues bueno, mientras pues tanto, vámonos a... a música. Sí, vámonos a música y de regreso decimos qué canción es. Adelante.